Y vale la pena analizar qué fue lo que pasó ayer en el Senado de la República, porque hay quien nos pregunta, ¿de verdad fue legal? ¿Se vale hacer lo que hicieron los senadores? Esta presión que ejerció Morena y sus aliados, este uso de la Procuración de Justicia para frenar a quienes habrían de votar esta reforma al Poder Judicial, etcétera. Consultamos esta mañana a Emilio Álvarez y Casa, siempre es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Erika, muy buenos días, y por tu conducto un abrazo al auditorio de Altavox. Jonathan, muy buenos días, un gusto saludarles allá hasta San Luis, desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarte, senador, pero estuvimos muy atentos a todo esto que pasó en el Senado de la República, primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado de la República, esta prisa, porque ayer mismo se llevaron a cabo las 2 sesiones y se pudiera sacar adelante esta reforma al Poder Judicial. ¿Cómo valoras lo que sucedió ayer en el Senado? Ayer fuimos testigos en tiempo real de una operación de Estado de tipo gangsteril, Erika. Es inadmisible que en una democracia se utilice la compra y la coacción desde el Estado para intentar doblegar a la oposición, que por cierto pues tiene también una representación de millones de votos detrás. Lo que sucedió con el senador de Campeche, desde las 4 de la mañana detuvieron a su papá, que por cierto, esta historia de operación de Estado ilegal e ilegítima no empezó ayer, empezó desde antes. El senador de Campeche no tiene suplente. En realidad él es el suplente, porque el titular fue el que era candidato que contendió contra Laida Sansores. Sí. Y para que no fuera senador, le inventaron un delito. Laida, que es un personaje absolutamente vergonzoso y diría grotesco, no tuvo problema en echarle la fiscalía encima, y con eso lograron bajarlo de la boleta, de manera que en Campeche no, por eso no había suplente. Daniel Barrera era el suplente. Entonces, detenerlo a él era quitarle un voto a la oposición, y todavía más grotesco, más vulgar, que simulan tanto Adán Augusto como Noroña haber hablado con él en la Ciudad de México, cuando nunca estuvo en la Ciudad de México, delante de las cámaras, delante de todo el mundo. Vimos un show grotesco, mentira y falsedad. Luego vimos el espectáculo de los Yunes, esta cosa donde supuestamente Yunes hijo estaba enfermo, no enfermo, a saber qué coacción habrá pasado, pero el hecho real es que los Yunes optaron pues por traicionar su voto ya a México, y esos 2 votos fueron los que hicieron la diferencia para este espectáculo. Termina la discusión yo creo, la verdad, un vergonzoso sello para esta administración. La toma del Senado en reforma por parte de los trabajadores y gasear a los estudiantes en la sede de Jicotencatl, pues es la conclusión de este gobierno, que impuso a toda marcha una reforma que no es la reforma que este país necesita. Por supuesto que el Poder Judicial tiene que ser revisado, pero no bajo la óptica de que sea controlado por el legislativo o por Morena. Es una falsedad decir que el pueblo va a elegir a los jueces. Va a elegir a los jueces que Morena va a poner en la boleta. Y por eso lo es tan escandaloso. Yo no recuerdo tiempo alguno donde este aparato de Estado fuera tan descarnado, tan cínico, de tratar de doblegar o comprar a senadores para este fin. Ya previamente habían logrado imponer la ilegítima sobrerepresentación de la Cámara de Diputados, de donde de 54% se quedan con el 75% de los escaños de la Cámara de Diputados. Esto no es democracia, nada más tengamos claridad. Quien crea que esto es democracia está perdiendo totalmente el sentido de la normalidad democrática, y por supuesto esto genera una enorme preocupación. Es una especie, déjame decirlo así, Erika, de 11 de septiembre para la democracia mexicana. ¿Qué fecha? Así. ¿Qué fecha? Que justo no querían que esto pasara, que lo adelantaron ayer porque no querían que quedara vinculado al 11 de septiembre, pero pues al final de cuentas trascendió hasta esta madrugada. Justo los avionazos de la mentira, de la imposición, le fueron a pegar a las columnas de la democracia mexicana y de la independencia del Poder Judicial. Ahora, Emilio, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. Primero,
Obviamente la responsabilidad de Miguel Ángel Yunes y esta jugarreta que vimos ayer en el Senado de la República, pero también yo te preguntaría, ¿esto no es resultado también de las fallas de la oposición en la operación electoral? A ver, ¿quién puso a Miguel Ángel Yunes en las listas del Partido Acción Nacional del Senado de la República y además permitió que su padre fuera su suplente, que apareciera como suplente? ¿Cuál es la responsabilidad que hoy tiene Marco Cortés de haber confiado y de haber impulsado a este tipo de perfiles para llegar al Senado de la República? Yo no tengo duda que las dirigencias, claro, que tienen responsabilidad de y todas las designaciones, porque al final de cuentas así tiene. Pero al final del día, yo no pienso que ese sea el debate, porque el debate tiene que ver con, como senador, de mi experiencia propia, tú te paras ante un dilema no personal, no familiar, es un dilema de país. Y los Yunes optaron por proteger a su familia, pase lo que pase. Proteger al clan. Ahora, justo se supone que el argumento pues era que se quiere fortalecer al Poder Judicial, y una de las grandes amenazas que se ha puesto sobre la mesa por parte de la oposición es que decían, bueno, pero es que se va a poder hacer uso faccioso de la Procuración de Justicia, y Morena y sus aliados han dicho, no, eso no va a suceder. Pero pues no fue lo que sucedió ayer, no fue lo que pasó. A ver, el clan Yunes tiene 5 o 6 órdenes de aprehensión en su contra, y resulta que de la noche a la mañana, pues esto queda en el olvido, porque Miguel Ángel Yunes Márquez ya votó a favor de esta reforma al Poder Judicial. No se está haciendo uso faccioso de la justicia. Erika, Jonathan, lo que me indigna profundamente es que la apología del hecho, la pedagogía del hecho, es arrodíllate y quedas impune. Entonces, la pedagogía es que no es la justicia lo que importa, es la componente del poder. Y así con otros y otras senadoras, ahí están los dos del PRD, que igual traicionaron la confianza, Sabino Herrera y Araceli Saucedo, que traicionaron el voto de la gente. O sea, en realidad tenemos dos del PRD, Sabino Herrera y Araceli Saucedo, tenemos a los Yunes y tenemos el caso de Daniel Herrera, 4. Ahora, por supuesto que esta gente es cuestionable, por supuesto que esta gente optó pues por negocios o acuerdos o impunidades, pero también no hay que olvidar que hubo quien puso la pistola en la cabeza. O sea, el fenómeno Yunes, o los del PRD o el del MC, no se explica sin que haya habido un extorsionador. Claro. O sea, el fenómeno que a mí me indigna es que tengamos un gobierno de operación gasteril. Viene en Campeche, viene en Michoacán, viene en Veracruz. Es decir, hubo un aparato de extorsión desde el gobierno. Y la cereza del pastel es que ayer mismo Claudia Sheinbaum se toma una foto con las Fuerzas Armadas para que entienda quien quiera entender. Es decir, no sé si ustedes pudieron apreciar en redes las críticas y comparaciones que hacían de la foto de Claudia Sheinbaum con las fotos de corte muy fascista de la película Guerra de las Estrellas o el propio Hitler. El mensaje de ayer es háganle como quieran porque la fuerza está aquí. Cuando hay una operación de Estado que de manera ilegal somete a la oposición o de manera ilegítima, entonces se pierde todo el horizonte de la normalidad democrática. Por supuesto que Marco tendrá responsabilidad, pero la trascendencia del hecho es muy menor cuando ves que una operación de Estado le pone la pistola en la sien a la oposición. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Oye, Emilio, pero al final de cuentas, ayer el propio Marco Cortés lo decía, Cuitláhuac García, el ex gobernador de Veracruz, pues lo traía en cortito a los Yunes, los quería meter a la cárcel, fue un apellido incendiado, escupido, maltratado, a Miguel Ángel Yunes Linares lo metieron a la cárcel. Pero además desde la mañanera el presidente también habló de Miguel Ángel Yunes y lo señaló como lo peor de la política y ahora es que a quien le deben. Estoy con esa reforma. Caray, Emilio, pues ¿qué pasó? ¿Se pegaría en la cabeza? Fíjate, cuando dicen, no, es que no se va a utilizar la justicia así, pero si ya se ha usado, vean a la jueza de Veracruz que apresaron y metieron a la cárcel y le pusieron una bolsa en la cabeza. Vean lo que pasó con el fiscal de Morelos, que se metieron y lo agarraron. Vean lo que ha pasado con líderes de oposición que exhiben sus cuentas en la mañanera haciendo cualquier cantidad de delitos. La propia UIF fue un instrumento que se dedicó a presionar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. O sea, este mecanismo de coacción ya lo hemos visto y el problema es que hoy viene recargado. La pedagogía de lo que ya vimos es de extraordinaria preocupación porque parece que este gobierno
no tiene límite con tal de conseguir sus objetivos. Y este partido gobierno, de regalarle al presidente una reforma como su sello de salida, aunque haya represión. Yo creo que las prisas tienen que ver, porque el presidente quiere decir el 15 de septiembre, vio la reforma judicial. No se había ni votado la reforma Erika y Jonathan, y Veracruz ya estaba convocando a sesión para aprobarlo hoy a las 10 de la mañana. O sea, para que tengan una idea de cómo están las cosas. Los congresos locales puestos a modo. Ahora, dime una cosa, ¿qué tanto le van a respetar el acuerdo a Yunes? Porque, a ver, hay una frase que dice que quien se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá la guerra. ¿Qué tanto Yunes puede confiar en este pacto y en este acuerdo? Mira, le van a poner la pistola cada vez que necesitan. La cara de Yunes padre ayer corrió como fuego en la pradera en redes sociales. Decía uno de ellos, ¿es el rostro del miedo? Es que es eso. Cada vez que te tengan que extorsionar por la razón que quieran, van a regresar y le van a decir, ¿qué crees? Ya te encontramos otra orden de aprehensión. El problema de atender al extorsionador es ese. Yo pienso, por ejemplo, lo que le pasa a una familia cuando le secuestran a una hija. Y entonces la gente tiene un dilema ético sobre qué hacemos con el secuestro. El problema es que hay un secuestrador. Aquí lo grave es que el secuestrador es la autoridad. No defiendo a los Yunes, pero pongo la relevancia de que no tengo duda que cada que Morena necesite el voto de los Yunes, pues les va a hacer tragar la indignidad, como vimos ayer. En el caso de los Yunes es más grave, pues porque optaron, yo decía alguna vez, en la estepa hay leones y hienas. Optaron por ser hienas. Y eso lo van a acompañar los próximos 6 años, porque como bien dice Erika, los van a utilizar cada vez que necesiten una votación. Esto es una muestra gratis de la manera de legislar en el siguiente sexenio. Es así, porque mira, le preguntaban a senadores de oposición y Noroña decidía no aceptar la pregunta, sí. Pues cuando lo único que tiene que preguntar es, oiga, ¿usted acepta la pregunta? O sea, lo que estamos viendo, y eso es la pedagogía que por eso yo quiero resaltar, es el modo autoritario de un gobierno de actuación gangsteril. Y como diría, qué indigno, este es el fin del sexenio López Obrador. Ahora, Emilio, hay un asunto de fondo. Estamos dando pasos adelante en la transformación de un país, para bien o para mal. Cada quien tendrá su opinión. Pero lo que tenemos que tener en consideración es, ¿habrá vuelta para atrás? Es decir, a Andrés Manuel López Obrador le quedan unos días en el poder. Va a llegar Claudia Sheinbaum, pero después de Claudia Sheinbaum no sabemos quién pudiera llegar a la presidencia de este país. ¿Va a haber vuelta atrás o le habremos entregado todo el poder a una persona que ni siquiera sabemos quién pudiera llegar a ser? Mira, creo que Andrés Manuel le restan unos días en la presidencia, pero no va a restar su poder. O sea, él va a seguir en el poder. Yo veo una Claudia Sheinbaum muy acotada. Déjame emplear la figura más de vicepresidenta. El poder real va a seguir siendo López Obrador. Claudia Sheinbaum va a tener muy poco margen. La mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum es de López Obrador. La secretaria de Gobernación, el secretario de Hacienda, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Educación, la secretaria del Bienestar, el secretario del Trabajo, solo por poner unos ejemplos. Los dos líderes de las cámaras, Monreal y Adán Augusto, le responden más a López Obrador que a Claudia. Claudia va a poder tomar decisiones de forma, pero si por alguna circunstancia ella quiere alejarse de fondo y forma, va a ser automáticamente acotada. Dice López Obrador que se va a su rancho. Yo no creo que eso va a pasar. Ahora su hijo va a Morena. Sí. Todo el tiempo criticaron el nepotismo y ahora vemos esta figura que va a ser, por supuesto, un canal de conducción. Si no fuera suficiente, el vocero de López Obrador va a ser el coordinador de asesores de Claudia. Entonces veo una Claudia absolutamente acotada. ¿Sabes qué es lo más de risa, Emilio? Y ahorita me acordé, porque antier Claudia Sheinbaum presentaba un reporte de nepotismo en el Poder Judicial. Sí. Pero nepotismo acá, ese no cuenta. Ese no cuenta, y por supuesto que el Poder Judicial tiene que ser arreglado, pero el problema es que esta reforma no arregla los problemas que necesitamos que se arreglara. Te voy a dar 2 ejemplos. Sí.
El 80% de los temas del Poder Judicial están en los estados, en lo local. No se toca nada de eso. La parte más importante del proceso de procuración de justicia no están los jueces, están los ministerios públicos. 95% de los temas que llegan, porque la gran mayoría no se denuncia, los tiene el Ministerio Público y solo el 5% los jueces. No se toca nada en esta reforma de esto. Entonces, el diagnóstico no corresponde. ¿Por qué? Porque lo que anima esta reforma es la venganza de López Obrador, porque el Poder Judicial detuvo sus inconstitucionales reformas. En apretada síntesis es eso, es controlar al Poder Judicial, punto. Y hablan de nepotismo, pero no el propio. Sí, claro. Ese no pasa desapercibido, eso sí se permite porque se trata de... Ese es legítimo porque tiene derechos, se ha hecho su propia carrera, ahí sí se vale, ¿no? Entonces, la hija de Olga Sánchez Cordero, tiene 25 años de carrera judicial, no, ese sí es nepotismo. Es decir, el problema es que no hay consistencia, hay dos varas. Con una se mide al gobierno y a sus aliados, y con otra al resto del mundo. Uy. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo y bueno, pues ahora viene el trabajo en los congresos locales donde parece que no habrá mayor problema para que avance esta reforma, pero resentirá también y recaerá en el Poder Judicial y las decisiones que tendrá que tomar sobre los recursos que están ahí presentes en contra de esta reforma al Poder Judicial. Te agradezco mucho, Emilio. Gracias a ustedes porque todavía va a haber mucho que discutir. Qué alegría estar con ustedes en San Luis. Un fuerte abrazo. Gracias, Emilio. Muy buenos días.